Otro sábado de USPED, formación continua en POCUS pediátrico. En esta oportunidad vamos a disfrutar de la presentación de Carla Ávila, compañera del curso de ecografía para residentes que estamos dictando, que estamos terminando, ya estamos en el tramo final de Neuquén, de aquí de Argentina, así que intensivista pediátrica. Sin más que decirlo, yo voy a apagar mi micrófono y mi cámara y voy a darle el pase a Carla. Todo tuyo, Carla. Bueno, buenos días. Bueno, como me dijo Javi, bueno, gracias primero por la invitación. Y bueno, esta charla en realidad era como para aprender entre todos, porque está más enfocada a lo que sería la atención en emergencias. Así que bueno, la verdad que me pareció bastante interesante. Y acá hay un poco de viento, así que si me quedo sin señal, por ahí se me va a tildar unos segundos. Bueno. Nos basamos en esta clase más que todo en un artículo que salió publicado en los Anales de Pediatría en el 2021, que hablaba sobre la aplicación actual de la ecografía abdominal en los pacientes pediátricos. Esta cada vez se fue expandiendo más y se utiliza cada vez más tanto a nivel hospitalario como ambulatorio, por lo que sabemos que es rápido, portátil y que puede ser realizado al lado de la cama del paciente. En este artículo se mostró más que todos los beneficios en cuanto al diagnóstico de la apendicitis, de la estenosis hipertrófica del píloro y de la invaginación intestinal. Cualquier cosa, si no se escucha o quieren preguntar, me van diciendo. Bueno, como para hacer un repaso, en general la apendicitis, como sabemos, es una emergencia quirúrgica pediátrica más común, aproximadamente un 7% de todos los niños, la mayor incidencia entre los 10 y los 19 años de edad, y en los menores de 5 años es un desafío diagnosticarla debido a que hay una limitada proporción en la historia clínica y porque tiene presentaciones atípicas. Lo que se vio es que el ultrasonido se podía realizar en serie y cuando la sospecha clínica es alta y cuando una primera ecografía es indeterminada, al ser más rentable se la puede repetir tampoco sin tener radiación ionizante. Estos son dos estudios, en realidad es una guía, son guías clínicas, que una está hecha en el 2019 por la American College of Radiology y el Colegio Americano de Emergencias, que habían declarado que la ecografía debería ser el estudio de imagen de primera línea para la apendicitis en niños. Lo que habían hecho en esta primera guía son como criterios de idoneidad de la apendicitis, que lo que hacían era relacionar los scores de puntuación validados en pediatría en cuanto a la apendicitis. El que habían usado más que todo era el que se empezó a usar en el 2002 y fue validado, que es el score de apendicitis en pediatría y el score de Alvarado. Con esos dos, lo que hicieron en esta guía clínica fue recomendaciones de expertos, pero habían clasificado como recomendaciones según el riesgo clínico que tenían en cuanto al score clínico, digamos. Acá ellos pusieron, como todos eran radiólogos o especialistas en imágenes, lo que clasificaron fueron como niños con sospecha de apendicitis aguda, con bajo riesgo clínico, como una imagen inicial, lo ponían que ellos recomendaban que no era generalmente apropiado hacer ninguna imagen porque tenía una baja sospecha clínica. En los niños que tenían una sospecha de apendicitis, pero el riesgo era intermedio, como imagen inicial, ellos sí recomendaban una ecografía de abdomen en el cuadrante inferior derecho y una ecografía de abdomen. Ellos como diferenciaban bien lo que era solo una ecografía abdominal a nivel
del cuadrante inferior derecho y una ecografía abdominal como más ampliada. Y después los otros estudios como que no los recomendaban o estaban en desacuerdo. Después ya en un paciente con un alto riesgo clínico, la imagen inicial era que tal vez era apropiado hacerle un ultrasonido en el cuadrante inferior derecho, pero ellos lo categorizaban como que como el score tiene más validación en cuanto más puntaje, no era necesario tampoco hacerle una imagen. Pero bueno, que por ahí uno podía detectar las complicaciones. Y después en el otro estudio, que era evaluación en el departamento de urgencias, ellos encontraron en estos 7 estudios una sensibilidad que era variable, pero era del 78 al 100% y una especificidad del 88 al 98% en estos estudios con esta cantidad de pacientes. Después este es un metaanálisis que se publicó en la Academia de Medicina de Emergencia en el 2017, que encontraron que el POCUS tenía una sensibilidad del 86% y una especificidad del 91%, con un índice de probabilidad positivo de 9,2 y un índice de probabilidad negativo de 0,17. Y las conclusiones a las que llegaron, que acá están los 4 estudios, lo que pasa es que excluían bastante. Acá sí la ecografía la había hecho un especialista, radiólogo en ecografía, y ellos a estos estudios lo incluyeron solo porque lo había hecho un médico de emergencias o un pediatra. Entonces, a la conclusión a la que llegaron era que en un paciente con sospecha de apendicitis, un POCUS positivo en el departamento de emergencias diagnóstico, pero cuando tenemos un ultrasonido negativo no es suficiente para, para descartarla, y por ahí se podría, esto obviamente porque lo hicieron los médicos radiólogos a todo este trabajo y los de emergencias, que podría uno pensar en una tomografía y una resonancia magnética. Después este es un estudio que es más bien hicieron retrospectivo, que lo que hicieron acá era, querían ver la validación del diagnóstico para la apendicitis en un hospital que no sea pediátrico, en hospitales generales. Y en este estudio lo que encontraron es que si uno combina el POCUS con la puntuación de apendicitis pediátrica, podría reducir aún más los costos de apendicitis omitidos. Acá lo que ellos hacían hincapié en este estudio es que cuando uno está en un hospital pediátrico, en general, eh, uno tiene como más una guía clínica, y cuando es en general, un hospital general, al tener a los pacientes adultos con sospecha de apendicitis, recurrían un poco más a hacer tomografía directamente, y en este pudieron ver que con una ecografía era diagnóstico si uno lo asociaba al score, que tampoco lo usaban en pediatría. Bueno, y ahora a lo que nos interesa a nosotros es cómo realizaríamos el examen, siendo nosotros no especialistas en imágenes, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta y que nos recomiendan es que si es posible, si no somos expertos, que el paciente tenga la vejiga vacía para favorecernos un poco más la llegada hacia el apéndice, que se puede usar la sonda lineal, y en los pacientes más grandes o con obesidad la convexa, lo ideal es comenzar en el plano transversal, en el cuadrante inferior derecho, y en general a donde uno, si el paciente refiere el dolor, iniciar bien en el punto de McBurney, para que eso nos va a facilitar al no ser expertos nosotros. La técnica que usan es aplicar una presión lenta y constante para poder desplazar el aire, y ahí vamos a poder identificar el músculo psoas y los vasos ilíacos.
A partir de ahí podemos ver el colon ascendente, que lo que vamos a identificar es una dispersión hiperecoica o una sombra sucia, que van a ser las de las heces, y los gases. Y al ciego lo vamos a poder identificar en los últimos 6 centímetros del colon ascendente, justo antes que termine esa sombra sucia. Algo que dicen que debemos tener en cuenta es que uno debe identificar bien lo que es el ilion terminal del apéndice, porque en general el apéndice va a ser es una terminación ciega y que en general mide de 1 a 2 centímetros por debajo del ilion terminal. Lo otro que también nos recomiendan es asegurarse de tratar de ver la longitud del apéndice para no confundirnos con el ilion, que pueden ser similares. Y otra alternativa para encontrar el apéndice es comenzar, como les decía, en el punto de mayor sensibilidad del paciente. Y lo otro es que por ahí en algunos recomiendan es hacer como un barrido más dirigido hacia la pelvis, si podemos encontrar alguna complicación o algún hallazgo secundario. Las características que vamos a encontrar, que son como si tenemos un apéndice que no está retrocecal y con una buena imagen, para hacer un diagnóstico de apendicitis, estos están validados, es que encontremos un diámetro en el corte transverso mayor a 6 milímetros, que veríamos esta imagen, que en el plano longitudinal, en el eje longitudinal, una estructura tubular no compresible, y por ejemplo en esta imagen se ve un apendicolito que genera una sombra acústica posterior, entonces eso también nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Y otros signos que no son tan específicos puede ser que haya aumento del flujo alrededor de la pared, aumento de la ecogenicidad en la grasa mesentérica, y podemos encontrar líquido libre en la cavidad y podemos ver algún absceso. Las limitaciones de la ecografía, digamos, en el cuadrante inferior derecho para apendicitis es que es operador dependiente, por ahí el apéndice puede estar retrocecal, entonces nos va a dificultar la visión, y por ahí lo que podemos hacer es maniobras que recomiendan por ahí elevar la pierna derecha sobre la izquierda, y por ahí eso hace que el psoas se venga hacia adelante y libere un poco el apéndice. Y bueno, si el chico está con muchos gases intestinales, si es obeso, y bueno, si no tenemos tanta experiencia, podemos hacer un diagnóstico erróneo, si no podemos diferenciar bien lo que es el ilion terminal con el apéndice. Acá puse un video que hace como, nos muestra todos los signos en dinámico. Ahí está buscándolo en forma longitudinal al apéndice. Ven que ahí termina, es una... Uy, bueno, ahí no sé, pero se ve la terminación ciega con un final acá, eso es lo que tenemos que tratar de buscar. Medimos el diámetro y acá está en transverso, viendo la estructura para medirla, que serían más de 6 milímetros. Acá está. En transverso, recuerden. Hiperemia de la pared, que ahí podemos poner Doppler color. Este es como más inespecífico, este signo. Bueno, así que eso sería como de apendicitis. Después la otra patología que hacen referencia en el artículo es la estenosis hipertrófica del píloro, que como sabemos es un trastorno que se presenta en general en menores de 6 meses, donde el músculo pilórico se hipertrofia y eso produce una obstrucción casi completa del flujo de salida gástrico. Se presenta en general entre la segunda y la quinta semana de vida, con una edad promedio de 40 días. La frecuencia es de 1 a 8 por cada 1000 nacidos, con predominio en el sexo masculino, y en general la sintomatología inicia con vómitos, pérdida de peso, deshidratación,
al examen físico podemos palpar la oliva a nivel por debajo de la apófisis sifoides, y en general también pueden estar constipados. Y la condición, es la condición quirúrgica más común en los primeros meses de vida. Este estudio, que lo que hacía era ver la precisión de los criterios sonográficos para la decisión quirúrgica en los pacientes con hipertrofia de píloro, vio que el POCUS tenía una sensibilidad del 98% y una especificidad del 100%, con un valor predictivo del 100% y un valor predictivo negativo del 90% para diagnosticar. Y lo que midieron en este estudio, que son como lo que más está validado, era el grosor del músculo pilórico. Perdón que se me apagó. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos bien, Carlos. Ah, bueno. Bueno, lo que decía, el grosor del músculo pilórico, el diámetro pilórico y la longitud del píloro. Esos fueron los diámetros que ellos midieron en el ultrasonido, y eso es lo que ellos vieron como la sensibilidad y la especificidad para hacer un diagnóstico de estenosis de píloro. Entonces ellos consideran que el ultrasonido es la primera opción como método diagnóstico en los pacientes con sospecha de hipertrofia. Bueno, ¿cómo lo haríamos al examen? El examen lo que sugieren es hacerlo después de alimentarse para poder evaluar el paso del contenido gástrico. Vamos a utilizar una sonda lineal de alta frecuencia, el paciente en decúbito supino, y vamos a localizar el transductor a nivel de la apófisis sifoide en una orientación transversal con el indicador hacia la derecha del paciente. Algunos recomiendan tratar de identificar la vesícula, otros directamente el hígado, y girar la sonda en el sentido antihorario para ver una vista longitudinal del píloro. Una vez que uno logra evaluar el píloro, identificar la capa muscular, que es lo que tiene más especificidad, que la vamos a ver hipoecoica para los tejidos circundantes, y ahí deberíamos realizar la medición de la pared muscular, que es la superior, que tiene que ser mayor a 3 milímetros para hacer un diagnóstico más preciso de la estenosis. Ahora voy a mostrarles en un video, pero también lo otro que se mide es el diámetro longitudinal del píloro. Acá estaría el hígado, lo que sería el contenido gástrico, y acá podríamos ver el píloro. Sería la capa muscular, pero acá está viendo una imagen longitudinal, ¿no? Si uno, este también no es tan específico como el diámetro muscular, pero midiéndolo con un diámetro mayor a 13 milímetros, uno también puede hacer una presunción diagnóstica sumando los otros signos. Otro signo es ya a nivel, digamos, evaluando entre el contenido gástrico y el inicio del músculo, digamos, el signo del cuello uterino, que es como una indentación del píloro en el antro lleno de líquido, y acá lo que se ve es otro signo, que es el signo del pezón antral, que es una mucosa pilórica que sobresale hacia el antro. Eh, y el otro, bueno, acá puse un video que está muy bueno porque da una mnemotecnia también. Acá está buscando, acá sería lo que sería a nivel longitudinal. Vemos ahí el hígado. Acá estaría lo que es el contenido gástrico, y acá dan como una mnemotecnia para uno memorizar los números, que es el diámetro del musgo pilórico, el diámetro transverso y el diámetro longitudinal, que utiliza el pi, que es 3,1416. Entonces uno más o menos, si nos dan esos números, más de 3, más de 14 y más de 16,
uno podría hacer el diagnóstico de la estenosis pilórica. Ahora acá a ver si muestra ahí. Uno también puede hacer un diámetro transversal y mide acuérdense que es el diámetro superior del músculo, que en este caso acá mide 0,32 y acá en este corte 0,44. A ver acá. Y acá es el longitudinal, que debemos medir desde el antro hasta finalizar hasta donde vemos ya que empieza como el repliegue. Bueno, y la imaginación intestinal o la hitosuspepción, que en algunos países tiene ese nombre, es la causa más frecuente de obstrucción intestinal que se presenta entre los 6 y los 36 meses. La tríada clásica de dolor abdominal, tipo cólico, náuseas, vómitos y deposiciones sanguíneas que se presentan en un 25%. Y el diagnóstico oportuno previene la isquemia, la necrosis y la perforación intestinal en estos pacientes. El gol estándar para el diagnóstico y el tratamiento, hasta hace algunos años, era el enema guiado por fluoroscopía, pero bueno, en este último tiempo empezó a utilizarse más lo que es como método de diagnóstico la ecografía. En estos dos estudios, que también evidenciaron la precisión del ultrasonido, comparándolo con la radiología, examinó la precisión diagnóstica de la ecografía para la invaginación intestinal y comparó el rendimiento entre el RADOS y el POCUS. Y la sensibilidad y la especificidad combinadas de POCUS para invaginación fue del 94% y del 98% respectivamente, con un índice de probabilidad del 45% positivo y uno negativo de 0,06. Y después este otro, que es un metaanálisis, que es del 2019, encontró que el POCUS realizado por un médico de urgencia para la invaginación intestinal tenía una sensibilidad del 95% y una especificidad del 99%, con un índice de probabilidad de 105 y un índice de probabilidad negativo de 0,05. Después, este es otro estudio, que es un estudio de corte retrospectivo, donde analizó pacientes antes y después de la implementación de un protocolo de POCUS en un departamento de emergencia eh, pediátricas para niños con posible invaginación intestinal no específica, y lo que informaron fue una reducción estadísticamente significativa en la duración de la estancia en el departamento de urgencias y en el tiempo de observación. Eh, así que ellos como que vieron que cualquier médico con emergencias que podía identificar, ahora vamos a ver los signos, podía disminuir el tiempo de emergencia y no derivar al paciente, porque en general lo que les pasaba era que, como era un departamento de urgencias de adultos, compartían con adultos, siempre debían derivar a los pacientes. Y acá ponen la estancia en el departamento de urgencia en minutos, con POCUS y sin POCUS, cómo disminuyó de manera significativa con una P menor a 0,01. Bueno, en cuanto al POCUS, como dijimos, fue ganando impulso como prueba inicial de elección debido a su corta curva de aprendizaje, facilidad de uso y amplia disponibilidad. Podemos utilizar una sonda lineal o convexa. En general con una lineal podríamos ver, porque como se presenta en pacientes pequeños, iniciaríamos en forma transversal con la muesca hacia la derecha del paciente. También deberíamos identificar el músculo psoas como punto de partida, orientar el transductor hacia cefálico,
en el cuadrante superior derecho y escaneando a través del colon ascendente. Una vez que uno visualiza también la vesícula biliar, lo que puede hacer es rotar el transductor en 90 grados en sentido horario, con la muesca hacia la cabeza en sentido longitudinal, y barrer de forma caudal hacia el cuadrante inferior izquierdo. Y haciendo ese barrido, nosotros tendríamos que tratar de encontrar alguno de estos signos. El signo de la diana, que es el más característico, donde lo que se ve es las bandas concéntricas alternas del tejido hipoecoico e hiperecoico, con el intestino visualizado en una sección transversal. Y después el signo del pseudo riñón, que esto sería como longitudinal, vamos a ver una sección del intestino invaginado, y lo que podemos ver también es que por ahí el mesenterio que contiene la grasa puede ser arrastrado hacia la invaginación y parece como el hilio del, del parénquima renal en el intestino ese edematoso que vamos a ver. Acá también puse un videíto que nos muestra, este es un sentido en un corte transversal que se puede ver ahí, ahí, a ver si lo puedo parar. Ahí en este se puede ver bien como las dos capas y el signo de la diana. Y creo que acá había uno, acá con zoom se ve mucho mejor. Que este se lograría haciendo como el barrido una vez que lo encontramos. Podemos ver acá, miren, acá también se alcanza a ver mejor. Las limitaciones para el POCUS en la imaginación intestinal es que no se ha realizado un estudio que examine el papel de POCUS para identificar como un punto patológico principal con mediciones, sino que en general es de forma cualitativa, evidenciando esos signos que habíamos dicho. Puede haber falsos positivos porque uno también puede, si no vio muchos, eh, no diferenciar entre una masa en la pared abdominal, hematomas, pero estos hay que tener en cuenta que no van a ver la capa mucosa que se encuentra en la invaginación. Y bueno, y como decimos, es operador dependiente. Así que bueno, como conclusiones, el uso del POCUS puede tener importantes implicaciones en el resultado clínico de un paciente y tiene potencial de diferencia a los pacientes que necesitan una valoración quirúrgica urgente, como son estas tres patologías. Está ampliamente disponible y se utiliza cada vez más, tanto en los entornos hospitalarios como ambulatorios, y creo que en donde hay que hacer hincapié es en los médicos que están en emergencias, ya que es rápido, se puede realizar al lado de la cama, no tiene radiación, y tenerlo en cuenta en los pacientes que tengan alguna sospecha clínica de alguna de las tres entidades. Bueno, les dejo ahí. Excelente, excelente. Me encantó, me encantó. Está como para poner varias capturas de, de puntos fundamentales. Vamos a ir sacando algunas cosas. Ahí saqué lo del pi, que me pareció recontra inteligente, Sí, esa eso. mnemotecnia del pi. Preguntas en el grupo, en los presentes. Yo no sé si alguno de los presentes habrá intentado realizar en algún paciente que haya tenido, hacer una ecografía. Bueno, yo trabajo en la terapia intensiva, pero algunas veces voy a hacer guardia en pediatría en un hospital general, y la verdad que en el hospital de referencia donde hay cirugía pediátrica no te lo aceptan si no tiene una ecografía
abdominal y los que están de guardia son pasivos. Así que hasta que viene, por ahí se retrasa la derivación hasta el otro día. Así que creo que es algo que suma un montón a los pacientes. Eh, Y que no es de alta complejidad aparte, Carla, que es lo importante, no es de alta complejidad. Entonces, me parece que es parte de las competencias del médico de urgencia. Y nosotros también en la terapia, que tenemos algún abdomen agudo, tenemos que saber poder visualizar estas patologías. Parece que no hay preguntas en el grupo, así que yo te felicito nuevamente, me encantó. En un ratito vamos a tenerla disponible. Muchas felicitaciones por ahí de Matías. bueno, Vamos a muchas tenerla gracias. disponible en los canales de difusión de USPED Latinoamérica. Nada más que decir. Muchísimas gracias de vuelta, Carla, y buen Bueno, fin de gracias semana por la para todo el invitación. mundo. Bueno, Adiós. gracias. Adiós.